noches, bienvenidas, bienvenidos a las noticias. Luego de 8 días de espera, equipos de búsqueda encontraron esta tarde uno de los cuerpos desaparecidos en el incendio que afectó un inmueble en la comuna de Santiago. Vamos con David Maldonado, que tiene los detalles de una operación, David, que podría durar aún varios días más. Buenas noches. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Se trata de un hombre de la tercera edad quien aún no ha sido identificado por los equipos de la OCAR y tampoco por el Servicio Médico Legal, pero sí por sus vecinos, ya que es importante el trabajo que hacen los vecinos a la hora de emplazar, de insistir para que se realice la búsqueda al interior de las dependencias de este CITE aquí en Santiago Centro, ya que una vez que termina el incendio, ¿verdad?, que se controla por parte de los equipos de bomberos, son ellos los que se comienzan a alertar de la ausencia de dos vecinos, uno de ellos por lo demás muy querido acá en el barrio, que se trata de don Mario, que de hecho les voy a mostrar, le habían hecho un mural. Esto es mucho antes, por supuesto, de que ocurriera esta lamentable noticia. Le habían hecho un mural porque era muy querido acá en el barrio, muy conocido por lo demás. En algún momento vivió al interior de un vehículo, vivió en otro edificio muy cerca de acá, y una de las vecinas le había arrendado finalmente esta habitación en el tercer piso de este CITE, que lamentablemente termina completamente desmoronado. ¿Por qué tanta espera? ¿Por qué estos 8 días? Primero, porque no había una denuncia por presunta desgracia, y es la insistencia de los vecinos los que llaman a la Fiscalía a hacer la diligencia de búsqueda a cargo del equipo de búsqueda y rescate urbano de bomberos, quienes a eso del mediodía se encuentran con este primer hallazgo, con este cuerpo entre los escombros, porque recordemos que este cuerpo esta persona en el tercer piso, cae en ambos pisos, el tercer y el segundo piso se desmoronan por completo y terminan en el suelo, y es por eso también las dificultades de trabajo que habían al interior. Tuvieron que traer un radar para ver un poco cómo estaba la estructura, traer también algunos materiales para poder afirmar, darle un poco más de solvencia a la hora de los trabajos al interior, y que dan como resultado a las 12 el hallazgo del cuerpo de quién sería. Por supuesto tiene que ser esclarecido don Mario. Conversamos con las autoridades, se los invito a escuchar. Desde el primer día nos dimos cuenta que faltaba él, pues si él vivía ahí todos los conocíamos. Entonces de toda la gente él no estaba, y era obvio que nosotros suponíamos que no había podido salir porque tenía problemas de movilidad. Entonces, el tercer piso, él generalmente cuidaba autos, se sentaba aquí, la gente le daba moneda, le regalaba comida, eso, era muy conocido, era parte del paisaje aquí. Este trabajo ha sido tremendamente complejo por lo dañado que resultó producto del incendio hace una semana atrás, el cual ha tenido varios colapsos. Son dos adultos mayores que arrendaban dormitorios de la estructura del edificio, y son esas las personas que en realidad personal del cuerpo de bomberos se encuentra realizando y buscando la búsqueda. Ya es dramático lo que pasa con esta persona, que en principio su cuerpo habría sido encontrado. Se nota que hay una comunidad ahí, que hay relaciones, que hay tejido social. De hecho, si no insisten los vecinos, no hubiese la Fiscalía ordenado esto, como tú nos cuentas, David. ¿Y existe la posibilidad de que haya otro cuerpo también por recuperar? ¿Han sido encontrados restos de esta segunda persona y serían eventualmente relacionados, familiares, conocidos? Mira, si hay personas, quedaría al menos una persona más al interior, al menos respecto a lo que han dicho los vecinos, de que les falta otra persona más, que había una mujer que es una persona adulta mayor también, que habría llegado, de hecho, el día viernes. Hace muy poquito conversé con unos vecinos de acá de la zona que estaban muy preocupados por ella. ¿Por qué? Porque había llegado el día viernes, esto ocurre el día domingo, o sea, llevaba 2 días viviendo al interior de este CITE. Ella no era familiar de don Mario, solamente tienen su nombre de pila, que se llama Teresa, y están muy preocupados porque nadie se ha acercado acá a preguntar por ella. No hay información de su familia ni nada, y están muy preocupados también para saber qué va a pasar con ella. Y todavía estaría su cuerpo al interior del CITE, y debido a la peligrosidad del trabajo es que no lograron sacarlo hoy, y mañana van a continuar con la búsqueda, por supuesto, para dar con el cuerpo. Esperamos pronto de esta mujer, que también sería de la tercera edad y que también arrendaba una de las habitaciones al interior de este CITE. Sí, nos quedamos atentos, David, una operación que, como tú bien dices, puede durar todavía varios días más, así que cualquier cosa estamos en contacto. Buenas noches. Bueno, avanzamos con otras de las noticias del día. Finalmente, la Contraloría General de la República ofició para que el gobierno entregue antecedentes por el controvertido almuerzo que ofreció el presidente Kast a sus excompañeros de universidad. Claro, ver dónde se realizaron los gastos, todo lo demás. La moneda tiene 10 días para responder.
Nosotros ya contestamos ayer 2 veces las preguntas y ya hablamos. Ni una ni dos, sino que más de 20 preguntas que en menos de un día y por el mismo motivo han sido dirigidas a la vocera de gobierno. Esto porque aún faltan certezas tras el controvertido almuerzo que ofreció el presidente Kast a sus excompañeros de universidad, con quienes ingresó a estudiar Derecho en 1984. Ministra, ¿el almuerzo ya fue pagado o no? Porque los diputados dicen que eso no se ha pagado todavía. ¿Por qué no lo han pagado? Entre risas y con ese llamativo comentario, Sedini cerró la puerta a seguir hablando de un evento que fue cuestionado por miembros de la oposición y que recurrieron a la Contraloría para conocer si se utilizaron recursos públicos en él. La polémica derivó en una tensa vocería este lunes en el Congreso Nacional. El presidente financió el almuerzo con recursos propios. La luz, el agua, los garzones. El presidente financió el almuerzo con recursos propios. ¿Por qué no lo hizo en su casa, ministra? Sí, estaba invitando a los compañeros de universidad. ¿Por qué no lo hizo en su casa? Voy a insistir que lo importante es la respuesta de que el presidente financió el almuerzo. La única certeza que surgió en el punto de prensa es que fue el mandatario quien, según el gobierno, financió el almuerzo para los más de 50 excompañeros que degustaron vino y disfrutaron del tartar de tomates, el puré rústico, la plateada al jugo y la pavlova de frutos rojos como postre. Según fuentes de La Moneda, la compra se efectuó el miércoles 8 de abril, 2 días antes del evento, cuando Kast desembolsó cerca de 334.000 pesos en carne y recurrió a una tienda especializada en vinos. El almuerzo también incluyó torta y flores para la decoración. ¿Qué sucedió con los garzones? Los garzones son empleados públicos. Los cocineros de La Moneda son empleados públicos. El día viernes a las 12 del día estaban en horario de trabajo. En el gobierno reconocen que en ese punto la utilización del personal de Palacio para un evento de carácter privado sí podría surgir reparos en la Contraloría. El ente durante esta tarde ya pidió explicaciones y formalmente ofició a la Dirección Administrativa de la Presidencia para que entregue los antecedentes por un caso que provocó desde duras críticas hasta cuestionamientos por la forma en que el gobierno abordó comunicacionalmente el tema. No se puede usar una estructura, un edificio, un inmueble público para una actividad con fines particulares. Creo que tiene que dejar un poquitito de ser candidato y ponerse en el lugar del presidente de todos los chilenos. Creo que pudo haberse comunicado mejor, pudo haberse hecho de mejor forma. Creo que amerita un instructivo para dejar claro. El polémico almuerzo fue comentario obligado en los pasillos del Congreso. Se da desde La Moneda. ¿Sobre el almuerzo? El almuerzo que hizo el presidente José Antonio Kast con compañeros, la señal que se da desde la Moneda es correcta. Bueno, muchas gracias. La señal en el fondo. Muchas gracias. Ministro, la señal que se da respecto a este almuerzo en La Moneda. Sí. Para especialistas, y como ocurre en otras partes del mundo donde la sede de gobierno es la misma que la residencia presidencial, se hace necesaria la existencia de un instructivo que establezca limitantes. Dada esa ausencia de frontera al vivir en el espacio que trabaja, el presidente debiese abstenerse de realizar actividades particulares o privadas en el Palacio de la Moneda. La creación de un reglamento fue solicitado por miembros del propio oficialismo que en privado acusaron un autogol político absolutamente evitable que provocó que otra vez La Moneda tenga que dar explicaciones. Desde hoy tiene 10 días para responderle a la Contraloría. El Ministerio de Salud emitió una alerta ante el alarmante aumento de un 500% en intoxicaciones por paracetamol entre escolares en nuestro país. El análisis de datos fue motivado por una peligrosa tendencia viral que, según advierten especialistas, puede terminar en daño hepático irreversible o incluso, en algunos casos, en la muerte. Nuevo reto de redes sociales. El peligroso reto del paracetamol. Consiste en consumir la máxima cantidad de paracetamol que te haga estar el máximo tiempo posible ingresado en un hospital. Puede terminar mal. No creo que los papás estén al tanto de que los hijos hacen esos retos. Debieran controlarlo, sin duda. Hay que tener muchísimo cuidado.
El reto del cual hablan esos videos ha encendido la alerta en nuestro país. Si bien en Chile no existe registro oficial que vincule ingresos hospitalarios con el desafío viral, las autoridades sanitarias han advertido un aumento preocupante en las intoxicaciones por paracetamol en adolescentes y escolares. Tomamos una serie de datos desde el 2006 al 2025. La suma de los dos grupos es de más de un 500% y de los adolescentes mucho más de un 600%. El promedio de aumento era mucho más alto que de otros grupos etarios. Datos del CITUC estiman que los casos de intoxicación en adolescentes pasaron de ser 168 en 2006 a ser más de 1000 en 2025. En cuanto a los escolares, aumentaron de cerca de 30 casos a más de 150 en el mismo periodo. Eso es un aumento muy importante y que nos da una señal de alerta. Estamos considerando que el paracetamol es un medicamento que es muy seguro si se usa de forma adecuada, pero si se usa de forma incorrecta tiene muchos riesgos. Es bien común, claro. Cualquier persona le duele la cabeza, un paracetamol. Sí, muy normal. ¿Que lo anden trayendo? Sí, que lo anden trayendo, ya anden consumiendo. Suelo llevarlo a la U porque dolor de cabeza mucho. El límite en pediatría depende del peso. 15 miligramos por kilo por dosis es la dosis máxima de un niño y no debiera repetirse más allá de cada 6 horas. Una sobredosis de paracetamol inicia con síntomas como náuseas, molestias abdominales y vómitos, seguido de una fase de latencia. El gran inconveniente es que los síntomas más severos aparecen 2 o 3 días después, y que es el daño hepático. En el peor de los casos puede llevar hasta la muerte y la única opción sería realizar un trasplante hepático. La verdad es que lo evitamos, por eso mismo, porque sé que es dañino, sobre todo en exceso, ¿no? Los expertos asocian el aumento de intoxicaciones en parte a la baja percepción de riesgo que existe en relación al paracetamol. Además, el paracetamol es muy fácil de tenerlo a mano, es de venta libre, tampoco tiene ninguna restricción. Por eso los padres tienen que estar también alerta a otros síntomas, a un niño más retraído, un niño que no quiere compartir cosas, a preocuparnos también y a conversar. Estar atentos a los contenidos que los menores consumen en redes sociales y advertirles que estos retos no son un juego es fundamental. La educación sobre las consecuencias reales e irreversibles de la automedicación masiva puede salvar vidas. Ahora. El presidente José Antonio Kast realiza su primer cónclave con miembros del oficialismo en el Palacio de Cerro Castillo. Es una cita previa a su cadena nacional de mañana, donde presentará el llamado Plan de Reconstrucción Nacional. Catalina Balboa nos cuenta los detalles. Desde Viña del Mar, buenas noches. Buenas noches, Carolina y Iván. Una reunión que mantiene la expectación principalmente por la llegada de diversas autoridades. De hecho, ya estamos también presenciando lo que ha ocurrido, movimiento en Cerro Castillo, como imágenes de Felipe Arancibia, la llegada de algunos ministros, pero también que han llegado desde temprano, desde cerca de las 8 de la noche, mientras la idea es reunirse para conversar sobre lo que va a ser la previa de este proyecto de ley de reconstrucción nacional, que toca 5 ejes principales a fin de llevar a cabo esta orientación hacia diversos parlamentarios, también presidentes de partidos políticos que han llegado desde el oficialismo a conversar con el presidente de la República, José Antonio Kast, que llegó junto también a su escolta, y a algunos ministros, entre ellos el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, para conversar y dar mayores detalles de lo que es este proyecto de ley, que mantiene la expectación sobre todo en algunos sectores, en que también les surge la duda, por ejemplo, de esta ley que abarca muchas temáticas, y la idea justamente es poder llegar a un punto culmine para finalmente llevar a cabo este proyecto de ley, que si bien no se va a dar a conocer mañana, por ejemplo, el ingreso hacia el Congreso, sí, la idea es que a través de esta cadena nacional pueda ser comentado por el presidente de la República, José Antonio Kast, que sería su primera cadena nacional. También diversas áreas del gobierno, diversos ministros han intentado de alguna manera u otra llegar a través del Congreso Nacional, también de reuniones para convencer y también dar detalles de lo que es esta ley que se viene, este proyecto de ley. Pasemos a revisar la nota de nuestra compañera Marian Basso, quienes nos detalla de qué es lo que han realizado los diversos ministros para que finalmente cumplan con el apoyo ante esta ley de reconstrucción nacional. Pasemos a revisar la nota. Se ha dicho de todo, que una ensalada, que un tutti frutti. O ley Macedonia, como le llamamos nosotros. O todos los otros nombres que tiene, ¿no? Aquí no hay una ley miscelánea, ley tutti frutti. El presidente en la cadena nacional podría
rebautizar el proyecto. Oficialmente se llama Plan de Reconstrucción Nacional, pero en el Congreso ha recibido todo tipo de calificativos. La oposición derechamente la llama Ley Tutti Frutti, porque la iniciativa, que será presentada este miércoles en cadena nacional, incluye alrededor de 40 medidas para reactivar la economía, como aseguró el gobierno, abordando áreas tan distintas como educación, medio ambiente, seguridad y reconstrucción. A nosotros nos preocupa también mandar un proyecto que tenga muchas materias porque estamos un poco contra el tiempo y naturalmente queremos que sea un proyecto que nos permita llegar a los primeros días de septiembre con un proyecto aprobado. La preocupación del ministro radica en que varios parlamentarios, incluso del oficialismo, han manifestado su preocupación por integrar todas las iniciativas en un solo paquete y no buscar otra fórmula que provoque mayor consenso. El problema de ir separando en proyectos de ley hace más lenta la tramitación. Que separe el proyecto. Y si quiere tramitar una reforma tributaria, que tramite una reforma tributaria. La oposición no tiene dudas y para ellos el plan es una reforma tributaria encubierta, la que establece una resistida medida, la rebaja del impuesto corporativo del 27 al 23%, una clara línea roja desde la DC al Partido Comunista. Es una línea roja, la rebaja de impuestos a los más ricos. Es intransable. Como democracia cristiana no estamos dispuestos. Nosotros aquí no estamos para hacer piedras de tope, pero tampoco para entregar cheques en blanco. Esta resistencia provocó el despliegue del gobierno en el Congreso. El ministro García por primera vez se reunió en un almuerzo con la bancada del PPD para escuchar sus aprensiones. Parlamentarios que se comprometieron a entregar sus propuestas durante las próximas horas. A pesar de ello, el gobierno apostará por rebajar los impuestos, lo que calificaron como irrenunciable. Es, por así decirlo, el corazón del proyecto. Yo pido confianza en el gobierno del presidente José Antonio Kast, que va a ser un proyecto que va a contener medidas importantes, muy importantes, para las pymes y particularmente para la creación de empleo. Ministro, ¿cuáles son los datos que busca reflejar? Bueno, exministro. Mario. Ahora, como exministro, Mario Marcel reapareció en el Congreso. Fue invitado a la Comisión de Hacienda para abordar las cifras económicas del país durante su administración, las que fueron criticadas con dureza por su sucesor Quirós. Marcel también se refirió al eventual anuncio de la rebaja al impuesto corporativo. Propusimos rebajarlo. Eso se propuso en la reforma tributaria que se rechazó en marzo del 2023, pero donde la característica que había era que esa era una rebaja compensada y que se compensaba con impuestos. A contrarreloj trabaja el gobierno para sacar adelante la reforma y alinear a sus filas. En el oficialismo han sido tajantes en que la propuesta de Kast debe incorporar ayudas a la clase media. Con perspectiva de familia, porque nosotros tenemos que favorecer a las familias. Segundo, con énfasis en las clases medias vulnerables. Y tercero, con énfasis en las pymes. Que vaya directo al bolsillo del trabajador. Yo no estoy dispuesta a aportar o apoyar una medida de estas características que finalmente va a terminar pagando la clase media y quienes más necesitan hoy día. La noche de este martes, el presidente Kast reunió a todo el oficialismo y a su comité político en Cerro Castillo, donde el titular de Hacienda, Jorge Quirós, les expondrá la propuesta más importante del gobierno en su primer año para reactivar la economía y que será anunciada este miércoles. Este jueves Jorge Ugalde podría dejar la cárcel porque para ese día se postergó la audiencia de revisión de las cautelares luego de que el juez se inhabilitara. Recordemos que es el único imputado por el triple crimen de Eduardo Cruz Coque y sus hijos y que permanece en prisión preventiva. Yo no entiendo por qué piensas que yo no voy a querer lo mejor para nuestros hijos. Jaja, buen chiste. Si te mueres hoy, ellos quedan en la calle y todavía preguntas. Me arruinaste a mí y ahora lo hiciste con ellos. Si me muero hoy es porque tú me mataste. Recuerda que fue tu hermana y tú le creíste. Yo te lo he advertido mucho y no me crees. La conversación por WhatsApp es de noviembre de 2018. Discusión entre Eduardo Cruz Coque y Carolina, la madre de sus dos hijos. Es una nueva prueba de la defensa de Jorge Ugalde, quien hasta el momento es el único imputado en prisión preventiva. Se dice que había una relación prácticamente idílica entre ellos y no era así.
Y eso hay que aclararlo, porque se dice una cosa y los chats indican otra. Hay que investigar toda la arista de esta investigación de todas las personas que tienen algún interés de tipo económico, pasional, el que sea, tienen que ser investigados. En el fondo no estamos imputando a nadie en particular, pues si no, no habríamos querellado. Los chats iban a ser presentados junto con otras pruebas este martes en la audiencia de revisión de cautelares, pero la instancia fue aplazada. El propio juez transparentó que su madre es amiga de Trinidad Cruz Coque, esposa de Jorge Ugalde y hermana de Eduardo. El magistrado que estaba a cargo de la sala el día de hoy planteó una especie de recusación amistosa en el sentido que había un vínculo que podría afectarle la imparcialidad. Si bien no es una inhabilidad legal, las partes estuvimos por acoger dicha postura y se reprogramó la audiencia que la va a tomar el día jueves otro magistrado que no esté inhabilitado. Probablemente el Ministerio Público relate lo ocurrido aquel 18 de octubre del año pasado, además de entregar algún otro antecedente para mantener la prisión preventiva de Ugalde, quien lleva más de 5 meses con la máxima cautelar. Lamentablemente no voy a dar declaraciones. Respecto a los nuevos antecedentes que se han conocido públicamente sobre los chats que habría mantenido. Jorge, inocente, es lo único que voy a declarar, no voy a hacer ninguna declaración más. Te encargaste de arruinarme. Por creerle a tu hermana, Iván, y al abogado que contrataron para hacerte creer lo que a ellos les conviene. Lo siento por los niños. Conste que te lo advertí, se están riendo de ti. Lo último que haré por ti será mandarte las tasaciones de las propiedades. Por susto de ti. No conozco a nadie normal que haga algo así, que prefiera darle 500 millones a su hermana y cagarse a sus propios hijos. El diálogo es de marzo de 2019, en el contexto de los movimientos que realizaba Eduardo Cruz Coque con sus propiedades. Los chats fueron extraídos de los teléfonos como parte de los peritajes. Confiamos en la inocencia de nuestro defendido, ojalá que no tuviera ninguna medida cautelar, pero en subsidio pedimos que se deje sin efecto en primer lugar la prisión preventiva y en subsidio alguna otra de menor intensidad, que puede ser desde arresto domiciliario total hasta firma, qué sé yo, lo que termine el Ministerio Público o el Tribunal. Este jueves al mediodía se discutirá la cautelar de Jorge Ugalde. Si los argumentos de su defensa son considerados por el tribunal, podría dejar la prisión preventiva. De lo contrario, seguirá en la cárcel. Y atención, porque este jueves puede llegar otro golpe al bolsillo, ya que se proyectan nuevas alzas en el valor de los combustibles. Una situación que ha generado la preocupación del gremio de los camioneros, que exigen soluciones, mientras en el norte del país los taxis colectivos ya se manifiestan. Veamos. Esta camioneta hacía 120 lucas llenarla y hoy en día ya está a 150. Acabo de echar 100 lucas de diésel en este auto. ¿Y eso antes cuánto era normalmente? 60. Una diferencia que golpea directamente el bolsillo de los automovilistas. Y es que las alzas en los combustibles no dejó indiferente a nadie y atentos porque no sería el último incremento. Al ajuste de esta semana proyectamos una alza en los combustibles. En el diésel de aproximadamente 63 pesos por litro y de 37 pesos por litro en el caso de las bencinas. Así es, este miércoles la Empresa Nacional del Petróleo debería anunciar una nueva alza. Pero ¿cómo esto impactaría? Según datos de Benzina en Línea, el valor promedio de la benzina de 93 en la región metropolitana hoy es de 1.535 pesos, por lo que ahora podría pasar a 1.572 pesos, mientras que en la zona sur del país el promedio de este mismo octanaje subiría de 1.667 pesos a 1.704 pesos. Ahora el auto lo vamos a tener que usar solo para las cosas absolutamente necesarias. El alza de 580 pesos y ahora de vuelta, imposible. Al bolsillo no me parece nada bien. Es petrolero y subí 500 pesos por litro de una. En el caso del diésel, el valor promedio del litro pasaría de 1.506 pesos en la región metropolitana a 1.569 pesos y en la zona sur del país de 1.576 a 1.639 pesos. Esta alza se debe a que las últimas semanas la tensión en Medio Oriente ha escalado. Tenemos un tipo de cambio y un precio internacional del petróleo al alza, lo que repercute en el mercado local. Todo esto ha vuelto a tensionar a la cadena productiva del país, entre ellos los camioneros, que exigen soluciones concretas al gobierno, si no, aseguran que habrá consecuencias. Que resuelva con prontitud antes de este jueves, donde es posible que haya una alza a los combustibles, que estabilice los valores
por este periodo de crisis que tenemos. Donde sí ya hay manifestaciones es en la región de Tarapacá. Nosotros tenemos toda la disposición. Por lo mismo, si tienen la disposición, por favor, acoja la petición del gremio. La Confederación de Taxis Colectivos de Iquique y Alto Hospicio se manifestaron en caravana por la ciudad y le entregó una carta a las autoridades de la zona por la ley Uber y el alza en combustibles. Además, hicieron anuncios. Por ejemplo, en el sector céntrico, más o menos, que sale 1.000 pesos. Y nosotros lo vamos a subir a 1.500 por tramo, porque a medida que nos vamos alejando hacia el sector sur, va subiendo 1.100, 1.200. 1.300. A todos esos tramos se le sube 500 pesos. Y lo mismo va a pasar para los pasajes, para los taxis altos pisos. Exacto, ellos cobran 1.500 y ahora va a ser 2.000 pesos. Primero van a recibir, ellos inscribiéndose van a recibir el bono y posterior a eso tienen 30 días después de informarnos para subir el alza de pasaje. Ahora nos vamos a enterar en relación a qué, pero el transporte público mayor en este momento tiene el pasaje congelado. Ellos hoy día, ellos quieren hacer un alza. Mientras tanto, el impacto que pueda tener en los alimentos una nueva alza en los combustibles, desde el gobierno aseguraron que hay otros factores que influyen más. En materia de alimentos, más que estas variables de combustible, lo que influye realmente en el precio es la oferta y la demanda. Y por ende, la época del año, la estacionalidad es fundamental. Por ahora, habrá que esperar hasta el miércoles en la tarde, donde finalmente NAP informará los cambios que tendrán desde este jueves los precios del petróleo y las bencinas. Existe preocupación por los efectos de la guerra en Medio Oriente en nuestros fondos de pensiones, ya que todos han sufrido por la alta volatilidad desde que comenzó el conflicto el pasado 28 de febrero. Y las preguntas son múltiples. ¿Me tengo que cambiar de fondo? ¿Qué pasa si estoy cercano a jubilarme? Preguntas que se repiten entre los y las cotizantes. Complicado, pensando en el futuro, claro que es complicado. Las pérdidas nosotros sí o sí. De seguro es la sensación que viven muchos trabajadores al ver las noticias del mundo. La guerra de Medio Oriente genera incertidumbre en la economía y así como hay días de alzas, hay días de bajas. Impacto en nuestras pensiones. Nuestros fondos de pensiones están invertidos en bolsas de todo el mundo y por ello la volatilidad les afecta. Durante marzo todos tuvieron pérdidas, siendo estas más significativas para los fondos A, B y C, los más riesgosos del sistema. Caídas que con el anuncio de tregua y los acercamientos entre Estados Unidos e Irán se fueron apaciguando y al 12 de abril todos anotan pérdidas, pero en línea con la inflación del periodo. Me faltan 5 años todavía, pero ahí estamos, vamos a ver qué podemos hacer. Me afectaría en qué sentido que se perdiera y no tomara nada de eso. Veo muy lejano el tema de la jubilación. Por el momento no me va a arriesgar a cambiarme en esos temas. Prefiero quedarme en el que estoy. En el fondo A. En el fondo A. Esa es la duda que surge de inmediato. ¿Debo cambiarme de fondo o aguantar el chaparrón? Los expertos tienen su opinión al respecto. Bueno, la recomendación siempre es que a quien está nervioso y prefiere estar más resguardado, el cambio no sea de un extremo a otro. Es decir, no tener la práctica de irse de un fondo tipo A o B a un fondo E. Es mejor bajar un escalón. Y claro, el problema es mayor para quienes se deben pensionar prontamente. Una recomendación es pedir congelar los fondos a la hora de comenzar el trámite. Sin embargo, en un contexto de alta incertidumbre y extrema volatilidad, los expertos llaman a postergar la jubilación dentro de lo posible. Uno es que eventualmente se espere un poco para pensionarse, porque nadie te obliga a pensionarte en alguna fecha, o bien, si quiere tener paciencia, que se pensione, pero no en renta vitalicia en ese momento, sino que en retiro programado, esperando a que sus fondos se recuperen, pase un tiempo y ahí sí se podría pensionar en renta vitalicia. Recomendación a tener en cuenta en un contexto donde solo por el efecto alza del dólar y caída de rentabilidad, los fondos de pensiones también han sido golpeados por la guerra en Medio Oriente. 24 horas. Reportajes. Hace poco más de un mes, el cabo Carlos Palacios murió en Punta Arenas
mientras realizaba un ejercicio al interior de la brigada. 24 horas Reportajes accedió a la carpeta reservada donde se señalan severas negligencias en la actividad en que perdió la vida el soldado de 25 años. Claro, recordemos que recibió él la orden de nadar en aguas gélidas con un arma de goma de 9 kilos y sin una boya de flotación. El ejército evitó referirse al caso por estar en desarrollo de la investigación. Claudio Arévalo con más antecedentes. El viento magallánico ese 4 de marzo sopla con más fuerza que nunca. Carlos lleva pocos días en la 4ª Brigada Acorazada Chorrillos preparándose para el exigente curso de comando que se realiza en Punta Arenas. Él iba tranquilo porque él sabía que tenía que volver en 2 semanas. Y él iba con toda su documentación, con los permisos, con las autorizaciones para que él ingresara al curso. Esta se la dieron en el Estado Mayor Conjunto, que ahí sale. Ahí está su medalla. Es la primera medalla que tiene puesta que recibe él. Su hermano comando y él desde pequeño con el afán de integrar el ejército. Orgulloso cabo de 25 años, su llegada a la Briaco, visada por un general de Santiago, causa, según sus cercanos, cierta hostilidad entre funcionarios de esa brigada. Él le encanta el ejército, y me dijo, yo estoy casado con el ejército. Le encantaba y para decirme que quería pedir la baja era porque la estaba pasando muy mal. Ya del momento que llega Carlos, ya a Carlos lo empiezan ya a molestar, lo empiezan a perseguir, lo empiezan a cuartearle cosas. ¿Qué estás haciendo aquí? Si vos no tenés que estar haciendo aquí. Pero estoy chato, está bueno. La brigada queda lejos. Me da pena. Estoy más solo con un dedo. Me voy a entrada cada rato. Este registro corresponde a la voz de Carlos algunas horas antes de su muerte. Acusa trabas en su estadía en Punta Arenas. 24 horas Reportajes accedió a parte de la investigación reservada de este caso, donde diversos testimonios confirman las acusaciones de Carlos respecto a su presencia y la de un cabo segundo que también postula el curso de comando. De verdad me tienen chato. Yo soy capaz de irme a la rechucha cuando me importa. Soy capaz de pedir la baja, estoy ahí en esta weá. Había escuchado un comentario del capitán Oliva hacia el sargento Vallejos, donde textualmente decía, ya no podemos hacer nada, pero hácelos cagar nomás, refiriéndose a que ya no podía bajar la postulación y que siguiera tomando las evaluaciones. Brigada que en ese momento está a cargo del capitán Felipe Oliva, mientras el suboficial al mando de instrucción y entrenamiento es el sargento primero Leonardo Vallejos. Carlos Palacios se presenta el 2 de marzo en el regimiento y el 3 realiza las primeras pruebas físicas. La mañana del 4 de marzo, Carlos es notificado junto a un cabo segundo que el examen de natación se realizará no en la piscina, sino en una laguna al interior de la brigada. Es un día con mucho viento y según testimonios y los informes de la PDI, el lugar no está apto. Esta no posee una profundidad constante, sino que varía en distintos sectores. Se observó un fondo con piedras y fango. Junto al sargento primero Vallejos nos trasladamos hasta el sector de la laguna, donde ya estaban los 2 cabos. Realicé el trayecto que debían hacer a nado. Al llegar, me percaté que dicha laguna tenía parte sin fondo, estaba turbia y su temperatura era fría. Esto se lo hice saber al sargento primero Vallejos, pero atinó a continuar con la evaluación. Esta seguramente es la última imagen con vida del cabo Carlos Palacios. Pese al frío descrito y que la sensación térmica del agua ronda los 3 grados, a Palacios le hacen la primera prueba en ropa interior y una boya de flotación. 200 metros de nado libre a través de la laguna. Palacios siempre se trasladó con dificultad para nadar los 200 metros, no pudiendo cumplir y presentando claros signos de que el frío lo estaba sobrepasando mientras nadaba. El riesgo de que sucediera un resultado como el que lamentablemente terminó sucediendo era no solo posible, sino probable, y una persona con la experiencia que tenían quienes estaban desarrollando estas pruebas no autorizadas, con mayor razón debía haber notado estas circunstancias. En los últimos instantes de su vida, el cabo recibe, según la carpeta, la instrucción del sargento primero Vallejos
de ponerse ropa de combate y un fusil de goma que pesa 9,5 kilos para la última prueba de nado de 50 metros. No tiene cantimplora, que también sirve para flotar. El cabo Palacios hace ingreso al agua, comenzando con el nado, no recibiendo ninguna instrucción respecto a medidas de seguridad. Avanzados unos 5 metros de nado, el cabo Palacios grita al sargento primero Vallejos, diciéndole que le pesan las botas y que no puede avanzar bien. Respondiéndole Vallejos: sí, pues, comando, esto es así, dale nomás. Escuché al sargento primero Vallejos que le decía al cabo Palacios: vas bien, bien como él. De pronto observé que se empezó a complicar. Y esa instrucción de mamá que tú de repente tenías, yo estaba en la casa con mi marido y le digo yo a Juan, le digo yo, Carlos, baja del auto, mijo. Y me dice: mamá, el Carlos se ahogó. No, le digo yo, ¿cómo puede ser? Me estáis mintiendo. A pesar de que varios funcionarios intentan rescatarlo, entre ellos Huichalaf y Vallejos, Carlos Palacios muere por asfixia por sumersión en esa laguna. Su cuerpo recién fue recuperado 6 horas después por el golpe de carabineros debido a la falta de visibilidad del agua y las condiciones climáticas. Los peritajes posteriores dan cuenta de un hecho lamentable. Quien estaba a cargo de las pruebas le habría quitado la boya de flotación antes del último nado. Cuando mi cabo Palacios se metió al agua para dar la prueba de natación con equipo, el sargento primero Vallejos le exclama: no se te vaya a perder el fusil. Y acto seguido le quita la boya, señalándole: no te vayas a ahogar, porque ahora vas sin boya. Finalmente, el producto de la hipotermia y los metros que había recorrido antes a nado libre, o tratado de recorrer a nado libre, él se ahoga. Levanta su mano y ese es el final del hostigamiento. En los documentos a los que accedimos solo se justifica el retiro de la boya por parte de Vallejos porque esa prueba se realizaría sin este elemento. Consultamos a la defensa del sargento primero, pero no tuvimos respuesta. En todo momento traté de ayudar a Palacios y sacarlo con vida del agua. Nunca hubo intención alguna de dañarlo, lo cual me tiene muy afectado emocionalmente. ¿Se podía haber evitado? Sí. En medio del dolor de la muerte, la familia de Carlos llega a Punta Arenas para exigir justicia. Se aferran a testimonios que darían cuenta de lo que pudo haber sido una muerte evitable. ¿Había alguna medida de seguridad cuando fueron a efectuar el ejercicio en la laguna? No había nada, ni ambulancia, un Zodiac, un buzo de seguridad, personal de seguridad afuera como adentro del lugar de nado, enfermero. Hasta el día de hoy nadie me ha explicado realmente por qué lo hicieron, por qué fue. No. Lo tienen todo hermético. El capitán Felipe Oliva y los suboficiales Leonardo Vallejos y Jaime Huichalaf quedan detenidos y procesados por la justicia militar por los presuntos delitos de desobediencia impropia y cuasi delito de homicidio. Entre los informes se apunta a la responsabilidad de ejecutar las pruebas en la laguna pese a las malas condiciones y que nunca se había realizado un examen ahí. En sus testimonios se abre una evidente contradicción. Mi sargento primero Vallejos estaba autorizado verbalmente por mi capitán Oliva para tomar las pruebas físicas en general. No se habló en específico del uso de la laguna para la natación. Le comenté que tomaríamos las pruebas en la laguna con autorización del capitán Oliva, quien fue el que dio la autorización final. Se me acercó el sargento primero Vallejos para señalarme que él tomaría las pruebas de natación en la laguna del complejo, ordenándole que no lo hiciera porque iba a concurrir el general de la 5ª división, entendiendo que por jerarquía iba a cumplir la negativa que le di. Lamentablemente, los otros funcionarios que participaron activamente en tomar esta evaluación actuaron sin una orden previa de ningún mando, incluido el capitán Oliva, quien defiendo. Consultados los abogados de los 3 procesados, solo el abogado de Vallejos declinó responder a 24 horas. En el caso del sargento primero Jaime Huichalaf, el último en ser detenido, su defensa apunta a que el uniformado sería solo testigo de los hechos y que accedió a acompañar a Vallejos en la prueba de manera voluntaria. No hay culpa,
porque no tiene participación en los hechos. ¿Ya? Eso es lo primero. Y en segundo término, mal podría haber una desobediencia genérica de su parte si él lo único que hizo fue obedecer a un capitán, a un teniente y a un suboficial más antiguo. Nunca antes visto en Brasil. Algo nunca antes visto en Underwood Race Brasil. Gatita bajo el agua. Yo quería estar con él. Él quería estar conmigo. Teníamos muchos planes futuro. Le cortaron la ala a él. A él le hubiera encantado ser comando. La dolorosa paradoja de esta historia muestra cómo un apasionado del ejército en sus últimas horas de vida termina desencantado por los tratos que habría recibido. Las conclusiones de la investigación al cierre de este reportaje son demoledoras. La actividad fue realizada sin autorización del mando, sin evaluación previa del lugar y sin implementación de protocolos. Existió una conducta negligente y carente de la debida prudencia que se materializó en el resultado fatal consistente en la muerte del cabo Carlos Palacios Muñoz. El suboficial que toma las pruebas, que es comando, hace un juramento, el juramento de comando. Cuando tú juras y recibes tu boina negra, eres parte de una familia selecta de soldados. ¿Dónde estaba esa familiaridad, respeto? Tenía vocación de servicio. Primer lugar, medalla. Entonces, ahora me quedo con las puras medallas. ¿Tiene que me sirve las medallas? No me sirve de nada. 25 años de vida, 6 de carrera y solo 60 horas entre su llegada a la brigada de Punta Arenas y su fallecimiento en medio de una laguna que no estaba apta para el nado y por una serie de presuntas irregularidades que solo confirman que la suya era una muerte evitable. Ya volvemos con 24 Horas Central. Bien, continuamos con las noticias. Críticas transversales generó la ausencia de la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, en la Comisión de Hacienda del Senado, en la que se discutiría el proyecto de reforma a Carabineros. Si bien la ministra se excusó con horas de anticipación, tampoco llegó quien la reemplazaría, el subsecretario de Seguridad, Andrés Joanet. Este es un error impresentable. Se nos cae todo el relato. Hubiésemos podido tener la disposición de despachar este proyecto, pero sin la presencia del Ministerio de Seguridad es absolutamente imposible. Es una falta de respeto para esta comisión, pero también para los carabineros. Una sesión que se extendería por 2 horas, pero que a los 22 minutos tuvo un abrupto final. Como presidente de la comisión y con la voluntad que he tenido para acceder a los temas de tabla, y este es un tema importante, o sea, un proyecto que viene de la administración anterior, pero que teníamos disposición a sacarlo adelante y es un tema urgente. Me parece que es bien lamentable que no se haya apersonado la gente del Ministerio de Seguridad. La Comisión de Hacienda analizaría un tema prioritario para la agenda del gobierno, la reforma a Carabineros, cuyo objetivo es reforzar su presencia en las calles y ampliar la carrera funcionaria. Sin embargo, la ausencia del Ministerio de Seguridad y sus autoridades impidió el desarrollo del debate. Yo no tengo duda que el gobierno del presidente Kast está comprometido en eso, pero este tipo de errores no pueden volver a ocurrir por 2 razones. Primero, porque la seguridad nos compromete, y segundo, porque tenemos una oposición que no va a perdonar nada. No permitamos caer en la caricatura. Cuando se les necesita, brillan por su ausencia y evidentemente es una situación bien vergonzosa. Se les cae el discurso a pedazo, pero para bajarle los impuestos a los súper ricos llegan a correr acá en el Congreso. Pues entonces la incoherencia es total. Críticas transversales y directas a la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner, que por motivos de agenda se ausentó de la Comisión de Hacienda del Senado y que a través de un oficio informó que sería representada por el subsecretario de Seguridad Pública, Andrés Joanet. Si me permitieran 3 minutos para salir a responder una llamada del subsecretario Joanet. Yo lo estaba llamando antes de ingresar aquí a la sala y no había logrado comunicarme. Ahora me está llamando, entonces ustedes me permiten porque quizá eso me va a permitir entregar a la comisión algún antecedente más concreto. Pero tampoco llegó. Tal como se excusó la ministra Steiner, el subsecretario Joanet avisó a la comisión vía oficio que tampoco podría participar de la sesión. Pedir excusas por lo que ha ocurrido. Sé que la ministra está con el presidente de la República en una actividad de la Policía de Investigaciones. Claramente hemos tenido aquí una descoordinación y reitero mis
Mis disculpas a la comisión. Una descoordinación que fue ampliamente criticada, incluso por aliados del Ejecutivo. Lo importante es que todos los ministros estén en modo seguridad, ¿ya? Aquí nosotros, los parlamentarios que representamos a nuestros distritos, estamos todos en modo seguridad. Estamos de acuerdo que no puede pasar eso, no pueden haber descoordinaciones y tienen que ponerse de acuerdo porque estos proyectos son importantes para los chilenos. Es un proyecto fundamental para el país, importante, y el discurso de seguridad con que el entonces candidato Kast llega al gobierno, hoy día lo vemos desdibujado, lo vemos recortando los recursos, lo vemos con una poca presencia activa en lo que es empujar la legislación en el Congreso. Este es un problema de rodaje, aquí no se envió un reemplazante, creo que estas cosas no es bueno que se repitan, pero las hemos visto muchas veces en el Congreso, generalmente por falta de experiencia. Si bien no hubo representantes del Ministerio de Seguridad presentes, sí participó de la cita el ministro de SECPRES, José García Ruminot, quien solicitó a los integrantes de la comisión fijar una nueva fecha en la que pueda participar la ministra Steinert y así revisar el proyecto que hoy cuenta con el carácter de urgencia en el Senado. De regreso con las noticias, les contamos que desde eventuales inundaciones hasta aluviones en zonas cordilleranas son algunos de los riesgos a los que se expone nuestro país durante el próximo invierno. Claro, falta todavía, pero hay que estar precavido porque los especialistas prevén que el fenómeno del Niño se intensifique y pueda llegar a provocar lluvias con mayor intensidad de lo habitual. Hace más de una década, estas imágenes conmocionaron a todo el país. Son registros de las intensas lluvias que en 2015 se registraron entre las regiones de Antofagasta y Coquimbo. Está cayendo un aluvión muy fuerte. Precipitaciones en sectores cordilleranos que incluso provocaron aluviones, dejando a más de una treintena de personas fallecidas. Supermercado se metió el agua. Hizo ingreso el agua, está haciendo ingreso al supermercado. El fenómeno del Niño se registra cuando aumenta la temperatura del Océano Pacífico ecuatorial, lo que muchas veces se relaciona con eventos de precipitaciones intensas. Ese año se registró en nuestro país un escenario aún más complejo, el denominado Super Niño. Nosotros en los últimos 50 años hemos tenido 3 Super Niños. El primero fue en 1982-83, segundo fue el 97-98 y el tercero fue el 2015-2016. Un Super Niño que en 2016, por ejemplo, dejó más que travesuras, inundaciones y destrucción en locales comerciales de Providencia. Uno de los sectores más dañados con el desborde del río Mapocho. Por eso hay preocupación con lo que pueda ocurrir este año. El fenómeno del Niño se está desarrollando, está aumentando la temperatura en esta región y se espera que en septiembre sea el máximo. Se anticipa que el Niño de esta temporada podría ser uno de los más intensos de las últimas décadas. Eso hace esperar que durante la segunda mitad de este año y la primera mitad del próximo año podríamos tener eventos extremos. La probabilidad de que se desarrolle el fenómeno de El Niño es de 61% y de presentarse con mayor intensidad de lo habitual, nuestro país presenta serios riesgos. Producto de El Niño, el riesgo de aluviones en Chile es mayor que en otros años. Debemos prepararnos, debemos no alarmarnos, pero sí activar todos los planes que desde el gobierno se tengan que activar en cuanto a plan de invierno, los planes comunales de emergencia. Hay que estar preparado, limpiar las canaletas. La Dirección Meteorológica de Chile proyecta para los próximos 3 meses precipitaciones sobre lo normal desde la región del Maule hacia el sur, aunque por el momento aún no es posible anticipar condiciones extremas. De todas maneras, esto hay que ir viéndolo bien con cautela, con harta prudencia, porque estos pronósticos estacionales siempre van variando. A veces se pronostica un fenómeno del Niño, por ejemplo, para el mes de marzo y termina llegando en julio, así es que hay que ir viéndolo con bastante cautela. Y de a poco las lluvias toman protagonismo en este otoño. Durante las últimas horas, un sistema frontal afectó desde la Araucanía al sur. Y el día jueves ingresa un nuevo sistema frontal que viene un poquitito más activo, estaría alcanzando hasta la región del Maule, probablemente tramo sur de la región de O'Higgins, podría dejar algunos chubascos muy débiles y por cordillera esto se podría extender hasta la región metropolitana la madrugada del día viernes. De esta forma el invierno comienza a acercarse. Será cosa de tiempo para descubrir si es que viene acompañado de inundaciones, pero lo que sí es
cierto es que habrá que tener a mano el paraguas, ya que al menos será más lluvioso que en un año normal. 24horas.cl. Atención porque lo siguiente es de mucha utilidad. ¿Sabía usted que la pensión garantizada universal, la PGU, uno de los beneficios que aumenta la pensión de adultos mayores, puede solicitarse de manera online? Este importante proceso puede completarse rápidamente y sin la necesidad de acudir a una sucursal. ¿Cómo realizarlo? Escaneando el QR que aparece ahí en pantalla para revisar en 24horas.cl el paso a paso y además conocer toda la información relevante del beneficio. Ya, terminamos las noticias. Como siempre, gracias por estar junto a nosotros. Siga nuestra sintonía, tenemos interesantes invitaciones para ustedes. Así es, viene el informe del tiempo y luego un nuevo capítulo de Moisés y los 10 mandamientos seguido de Avenida Brasil. No se lo pierda, buenas noches. Gracias, que descansen.